Elecciones presidenciales en Perú, también eligen diputados a la Cámara, eso es un sistema unicameral, el de Perú, 130 creo que son, Sí. me confundo, como tenemos las dos elecciones mañana también, se complica, 130 legisladores y las elecciones presidenciales con más interrogantes que yo recuerde que me haya tocado comentar. Prácticamente son 5, 6, algunos dicen hasta 7, con chances, algunos de los que no están entre los 7, inclusive dice, todos tenemos chances. Te estaba escuchando entrevistas a Julio Guzmán, por ejemplo, del Partido Morado, dice, no me dejen afuera, que es el partido además del presidente provisional actual Sagasti, y Keiko Fujimori, que aparece ahí perfilada como una de las probables candidatas que pase la segunda vuelta. Sería la tercera vez que compite en una segunda vuelta, las otras dos las perdió frente a Ollanta Humala y frente a Pedro Pablo Kuczynski. Lo que siempre decimos también con Keiko Fujimori, un apoyo, digamos, estructural que lo mantiene elección tras elección, pero también un techo bajo, ¿no? 62% de los peruanos y peruanas dicen que jamás votarían por Keiko Fujimori, lo cual también abre un escenario de, igual, posible también balotaje en el que podría entrar la hija de Alberto Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori. Sí, es básicamente una elección en la que puede pasar cualquier cosa. Pueden ir al balotaje dos fuerzas de izquierda, dos fuerzas de derecha, dos fuerzas de ultraderecha o de derecha extrema. Puede pasar que vaya la candidata Verónica Mendoza de la izquierda y un candidato progresista. Puede pasar que vaya Hernando de Soto y Keiko Fujimori. Puede pasar realmente puede pasar cualquier cosa. Es incertidumbre, es fragmentación y es el tercer factor que creo hay que tener en cuenta para analizar el panorama político peruano, la apatía, porque hay una cantidad importante de gente, un porcentaje importante de la población cercano al tercio que por ahora manifiesta o que no va a ir a votar o que no va a votar a ninguno de los partidos que se presentan. Es decir, hay una situación en ese sentido. Ese es un dato que habrá que tener en cuenta también mañana, también la cantidad de participación y la cantidad del voto en blanco y nulo, ¿no?, que tengamos mañana. Hay un candidato de sorpresa, ¿no? Me parece, en las últimas horas, que es el tema de Pedro Castillo, que hasta ahora no estaba en las cuentas, este sindicalista que aparece ahora lo vamos a ver en algunas encuestas qué es lo que están dando dentro de esta incertidumbre, justamente, que es lo que está presentando los resultados. Encuestas, Rulo, muy relativas, ¿no? Porque fijémonos que está todo dentro del margen de error. Exactamente, margen de error, que significa que entre cinco candidatos no aparece una diferencia mayor de 2 o 3 puntos. Vamos a ver las encuestas en Perú. No vamos a ver las encuestas en Perú, porque consideramos que es tan incierto el panorama que preferimos directamente no mostrarlas porque carecen totalmente de sentido. Es el peor momento para hacer encuestas. Es un mal momento para hacer encuestas. El pronóstico más probable es que le erren las encuestas. Y si están todos de acuerdo, les propongo que pasemos a la otra elección presidencial que se celebra más clara hoy, esa, donde el panorama es más nítido, que es la elección presidencial en Ecuador. Contanos, Ayelén, cuáles son los candidatos. Los candidatos tenemos por un lado a Guillermo Lasso, un candidato tradicional de los sectores conservadores, de la derecha ecuatoriana, que ya disputó, ya estuvo ahí de entrar, de hecho entró a la segunda vuelta con Lenín Moreno en su momento, en el año 2016, si mal no recuerdo. Y tenemos también a el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, que hasta el momento le dan ahí un empate, no sé si tenemos los números o no para verlos, pero un cabeza a cabeza, ¿no?, en esas encuestas que posiblemente, digamos, puedan también escenario abierto acerca de lo que pueda llegar a pasar mañana en Ecuador, ¿no? Había habido una diferencia muy clara a favor de Arauz y esa diferencia se fue estrechando hasta estar casi en un empate técnico. Sí, la llegada de Lasso a la segunda vuelta fue bastante controvertida, le ganó por unas pocas décimas a Yacu Pérez, el cual prácticamente denunció fraude, Ahí tenés unos números. Ahí están, Rulo, ahora sí nos podés mostrar, si sos tan amable, las encuestas. A ver, pero de Ecuador. Los números que tenemos en las encuestas, por encuestadora. Fíjense, la primera le da apenas 2 décimas de diferencia a Andrés Arauz, 50,1, 49,9. Estamos hablando de una segunda vuelta, una opción únicamente entre 2 candidatos. En otra, la diferencia no llega a 2 puntos, 50,9 a 49,1. Y recién la tercera, la de Maluk Salem, da una diferencia un poquito más sensible de unos 6-7 puntos
que a favor siempre de Arauz. Pero obviamente con esto es un escenario de resultado incierto, ¿no? Sí, y ayer, perdón, una cosita más. Mencionabas recién, Rulo, al pasar, pero está bueno hacer hincapié en esto, de a dónde van a ir los votos del movimiento indígena. Exacto. De Yacu Pérez. Recordemos que Yacu Pérez quedó a menos de medio punto de diferencia de Guillermo Lasso, que sí entra al balotaje, y generó toda una disputa y de hecho rupturas al interior del movimiento indígena, porque la dirigencia salió a decir que apoyaba a Arauz, terminó el presidente de los movimientos indígenas renunciando porque no era representativo del total de este colectivo, así que digo, habrá que ver también a dónde va ese porcentaje de votos. Tres posiciones quedaron dentro del grupo, es decir, voto nulo, voto por Arauz y voto por Lasso. Están las tres posiciones. Fragmentación, efectivamente. Vamos a profundizar en el panorama político ecuatoriano en un segundito con esta entrevistada. Nuestra entrevistada de hoy es Grace Jiménez, consultora y analista política, especialista en consultoría política y gestión de gobierno de la Universidad de San Francisco en Quito, máster en comunicación política Universidad Camilo José Chile en Madrid, asesora de ONU Mujeres e integrante de Red Politólogas, columnista del diario El Telégrafo y directora de GJ Consultora Política. Grace, buen día desde Buenos Aires. Te saluda José Natanson. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás bien? Fuerte y claro. Buenos días, José. Buenos días, Ayelen. Buenos días, Raúl. Buenos días al pueblo argentino que hoy nos acompaña en este maravilloso programa. Un saludo fraterno a la televisión pública de Argentina. Bueno, la primera pregunta que te quería formular es alrededor de lo que vino sucediendo en los últimos días en la campaña, porque si bien había habido hasta hace una o 2 semanas una ventaja muy clara del candidato Arauz, esa ventaja se fue estrechando y hoy estamos frente a un virtual empate técnico, ¿verdad? Efectivamente, las encuestas lo dicen así. Sin embargo, hay que entender cómo se da la política, cómo se da este proceso electoral en medio de esta crisis que vive el Ecuador. Una convergencia de crisis política, económica, social, sanitaria y en medio de 3 elementos que también son importantes para analizar el proceso electoral. La pandemia, el estallido de octubre del 2019 y hoy la calificación del peor gobierno de la historia que ha tenido el Ecuador, con un porcentaje de más o menos 9% a lo largo de la historia y del regreso a la democracia. Hablamos de esto, obviamente, que el Ecuador está viviendo unas elecciones con una crisis de liderazgo. Tenemos 2 candidatos en esta segunda vuelta que no representan, un voto importante en la ciudadanía, porque recordemos que el Ecuador está fragmentado en 4 fuerzas políticas, que fue el candidato Arauz, el candidato Lasso, el candidato Hervas y Yacu Pérez. ¿Estos votos hacia dónde va? Efectivamente, quienes hablen sobre las causas, a quienes hablen sobre la defensa del agua, a quienes hablen sobre los nuevos liderazgos. Y lamentablemente en esta segunda vuelta no hemos visto una propuesta factible para reducir estas 5 crisis que vive el Ecuador. Grace, quería preguntarte también sobre el rol de Lenín Moreno ahí. ¿Quién terminó adjudicándose? De hecho, se lo tiraban un poco por la cabeza la figura de Lenín Moreno, tanto del correísmo como desde el lado de la oposición. ¿Qué terminó pasando con esa figura que terminó tan desgastada y cómo jugó en estas elecciones? Lenín Moreno es un actor clave en estas elecciones, ya que los 2 candidatos han tratado de posicionar la narrativa, por un lado Guillermo Lasso hacia el candidato Arauz, hablando de los 14 años del correísmo y quién le ha puesto a Lenín Moreno, y por otro lado el candidato Arauz que han logrado, digamos, con el correísmo posesionar durante estos 4 años el cogobierno o Lasso es Moreno. Veremos este 11 de abril cómo se da esta votación, quién pudo posesionar la narrativa mucho más. Sin embargo, en los ecuatorianos, en las encuestas mucho más cualitativas, entendemos que la narrativa que más se ha posicionado en la gente, el relato que más la gente lo asemeja es a un cogobierno con el candidato Lasso. Grace, hablaste de las 5 crisis y la falta de respuestas contundentes, por lo menos de parte de los candidatos para resolverlo. Esto deja dudas, como decías, con respecto a por cuál de los 2 se puede optar. Pero ¿pensás que, o están viendo ustedes que esto también puede generar apatía, no participación, voto en blanco en la población de Ecuador?
Sí, lamentablemente las elecciones se dan en medio de este síndrome de abandono que se ha dado por parte del gobierno. La gente siente un alto grado de pesimismo, hablamos casi el 77% de pesimismo con el que la gente vive en el Ecuador. 7 de cada 10 ecuatorianos no ganan ni siquiera el sueldo básico. Hay un alto grado de exacerbación de la violencia y en esta segunda vuelta, lamentablemente, estos dos candidatos no han logrado profundizar hacia las necesidades más latentes de las y los ecuatorianos. Hablamos que la votación de los dos candidatos que hoy están en el balotaje está más o menos en un 48%. Por ende, decimos que el 52% no votó por ninguno de estos dos candidatos. Votó por un cambio, votó por un nuevo liderazgo, votó por otro tipo de causas que hacen referencia a cada uno de los territorios. Entonces, el tema del empleo y el tema de la salud ha sido un tema clave para estas elecciones, al igual que en toda Latinoamérica. Pero lamentablemente vemos una segunda vuelta que, como ustedes debieron haber visto en el debate, se ha dado por una campaña negra, porque no permite ver lo bueno y las propuestas de cada uno de los candidatos, pero sobre todo de atacarse los unos hacia los otros, de quién tiene un pasado político mucho más oscuro. Grace, hablamos de Lasso, hablamos de Arauz, hablamos también de Lenín Moreno. Nos falta, creo, un cuarto protagonista en esto, que es el expresidente Correa. ¿Cuál es la importancia, cuál fue el rol, cuál fue la incidencia de Correa en este proceso electoral? Hay que entender a los 10 años del correísmo en dos procesos, antes del 2008 y después del 2008. Hay quienes en el 7 de febrero, en la primera vuelta, votaron por un pasado que para muchos era mejor. Y ahí entra el gobierno de Rafael Correa, en donde en algún momento de su gobierno les regresó ese sentido de pertenencia a la gente. Pero hay otro proceso que también ha sido desgastado producto de toda la presunción de los casos de corrupción, el caso Sobornos 2014, que ha hecho que el voto duro del correísmo se haya reducido. Vemos efectivamente cómo Andrés Arauz gana con pasa a la segunda vuelta con un 32%, casi son 8 puntos para menos de lo que ganó Lenín Moreno en el 2017. Entonces, el rol de Rafael Correa ha sido significativo para Andrés Arauz en la primera vuelta. En la segunda vuelta no tanto, porque ha logrado un poco ampliar su discurso del progresismo, ampliar a otros sectores que son de izquierda, pero que no son correístas, pero al parecer, según lo que nos indican las encuestas, no ha logrado capitalizar algunos otros sectores. Sin embargo, yo respeto mucho el trabajo de ciertos colegas encuestadores, hay muchos que los hacen con una ficha técnica responsablemente, pero las encuestas nos ayudan para el análisis profundo de la estrategia política, más no para la opinión pública. Y hoy en el Ecuador vemos muchísimo de esto: ganadores de encuestas, perdedores de elecciones. Grace, acabamos de repasar los actores políticos de esta elección. Me gustaría centrarnos en el actor social. ¿Y qué pasa o qué vínculo estableces entre las protestas que se dieron hace más de un año ya, 2 años, y este proceso electoral? ¿Cómo lo vinculás con el tema del crecimiento del voto al indigenismo? ¿Cómo lo vinculás también con la posibilidad de terceras, de una ruptura de esta dicotomía entre correísmo y anticorreísmo? Octubre del 2019 significó para el Ecuador no solo la eliminación del decreto 883, que era la subida de la gasolina o de los combustibles, sino fue respuesta producto de un gobierno que no cuidó, de un gobierno fallido, de un Estado ausente y sobre todo de las políticas neoliberales que se ha entablado en ciertas políticas económicas, como la ley humanitaria en el Ecuador. Como nunca antes en la historia de nuestro país, el movimiento indígena ha tenido un protagonismo importante, e incluso tuvo la oportunidad de llegar a esta segunda vuelta, tuvo la oportunidad de llegar a Carondelet. Hay ciertas fricciones y hay ciertos problemas internos en el movimiento indígena, como ustedes ya ven, Pachacuti, que es su brazo político, y la CONAIE, que es efectivamente toda la organización o la recopilación de los líderes indígenas, pero al tener muchos problemas internos no lograron capitalizar lo que fue octubre del 2019. Yo digo que mientras trataban de arreglar sus problemas internos, se descuidaron de ampliar su discurso al Ecuador.
y lamentablemente la estrategia política no les permitió que puedan llegar en esta segunda vuelta. El voto de Pachacutic hoy es muy importante porque defiende las causas como el ecologismo, defiende las causas como la participación de las mujeres, que hoy ha sido reducida y nula en el Ecuador, y sobre todo el voto de los jóvenes que hoy no creen en los partidos políticos, pero sí creen en los nuevos liderazgos. Grace, te hago una última pregunta complementaria de la que te hacía Ayelén y estabas respondiendo. Pensando en el día posterior a las elecciones, el 12 de abril, ¿ves la posibilidad de que esto se plasme en una nueva fuerza política, tenga una expresión, obviamente desde afuera del gobierno, que sea electo, que de alguna manera logre superar esa crisis, que también es crisis de representatividad que está viviendo hoy Ecuador? El 12 de abril significará mucho para el Ecuador. Primero, porque se elegirá a un presidente y tendremos probablemente un presidente ya electo por las y los ecuatorianos, pero sobre todo porque inicia un nuevo proceso electoral y unos nuevos escenarios políticos. Hay otros actores como Hervas, como el mismo Yacu Pérez, como Pedro Freile, que mantuvo la quinta votación más importante en el Ecuador, y otros actores mucho más provinciales y territoriales que estarán esperando las seccionales o probablemente los 4 años para las nuevas presidenciales. Probablemente tendremos a un Yacu Pérez hoy siendo oposición de cualquiera de los dos gobiernos, como ya lo ha mencionado, con el llamado también al voto nulo, y obviamente seguramente eso le permitirá ser una oposición importante para las próximas elecciones a presidente. Hay que mirar con una lupa cuáles serán estos nuevos liderazgos que estarán sobre la mesa en el escenario del Ecuador, teniendo en cuenta que hoy el ecuatoriano ya no vota por partidos, ya no vota por ideologías, espera ese hiperpresidencialismo, ese liderazgo en quien creer, y eso lo veremos el 11 de abril. Grace, te agradecemos mucho este contacto con la televisión pública y vamos a esperar mañana los resultados en Ecuador. Te mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo fuerte para todos ustedes, les espero pronto en el Ecuador y esperamos que el pueblo peruano y el pueblo ecuatoriano puedan decidir sobre su presente y el futuro de su país. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. El escenario que se abre en Ecuador. Vamos a compartir ahora la cifra que hemos elegido para